leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. La semana pasada te conté la primera parte de un sueño que tuvo el conocido youtuber Chris Martel, mejor conocido como Chris Cross, uno de los miembros fundadores del Wherever Tomorrow Crew, hace cerca de una década. Se trata de una extraña experiencia que el entonces adolescente tuvo cuando estaba en la secundaria, según cuenta, derivada de haber jugado uno de los juegos prohibidos para invocar presencias oscuras y demoníacas. El juego del libro rojo. No faltó quien en los comentarios del episodio anterior comentaron que solo había sido un sueño nada más, un sinsentido que la mente del muchacho había configurado durante su sueño como un mensaje de su subconsciente relacionado con alguna preocupación que tenía en aquellos años de su vida. Quizá algún psicoanalista en la audiencia dirá que este sueño no fue más que una manifestación de su mente, por la culpa que sentía por haber jugado este juego prohibido, similar a la Ouija, en el que supuestamente ofrendó, por decirlo de alguna manera, a un compañero de su escuela contra quien él quería venganza. Y en efecto, haya sido por coincidencia o porque el ritual de verdad funcionó, dicho compañero terminó en el hospital debido a un accidente en auto que su familia tuvo al día siguiente de que Chris jugara con el libro rojo. Puede ser cierto, puede que este sueño no signifique nada, que solo haya sido un juego de su mente derivado de la culpa por creer que su ritual había funcionado. Te dije la semana pasada que quiero que revisemos juntos la historia completa en el podcast, y seguro lo haremos en las primeras semanas del próximo año, pues este sueño no es más que la conclusión del caso en cuestión. No obstante, también podría ser que este no fuera un sueño, sino un mensaje que Chris Martel recibió desde un plano superior de existencia, enviado por un ser supremo y mucho, mucho más poderoso que los seres humanos. Y no hablo de Dios, sino simplemente de un ser más allá de nuestro plano terrenal que habita en otro planeta, otra galaxia u otra dimensión. Si bien podría ser que todo pudo haberse tratado de un sueño nada más, este estaba plagado de simbolismos y una coherencia y lógica que los sueños normalmente carecen. Como te dije la semana pasada, más que un sueño, Chris describe que se sentía como estar presente en otra dimensión u otra realidad, completamente despierto. Pues además de todo, el sueño se sentía más que vívido, y Chris ni siquiera se dio cuenta de que estaba soñando. Él siempre sintió todo lo que estaba pasando completamente real. El episodio de hoy narra la segunda parte de este mensaje que Chris recibió encriptado como un sueño, así que te dejo la etiqueta a la primera parte de la historia para que tengas el contexto completo, pues es necesario que lo comprendas para que asimiles en toda su plenitud lo asombroso e impresionante de esta experiencia vivida por uno de los primeros youtubers latinos que alcanzó la fama. Mientras Chris y las miles de personas reunidas en Iztapalapa
barrio en el que Chris vivía en aquel momento de su vida, justo afuera de la iglesia conocida como La Cuevita, veían cómo Jesucristo descendía del cielo a través de aquel agujero que se había abierto en el cielo y a través del cual podía verse el macrocosmos, las estrellas y los planetas. Se vivía un ambiente de júbilo y alegría desenfrenada. Esto resulta interesante, pues la imagen que estaba viendo Chris no era la típica imagen que se representa de Jesús en las imágenes religiosas, los vitrales de las iglesias, las pinturas o incluso en algunas películas bíblicas. A pesar de que Chris desde entonces ya era católico, al igual que toda su familia, y su subconsciente pudo haber estado influenciado por este tipo de imágenes, él no vio a Jesús descender de entre las nubes, bañado en una luz dorada. Recordemos que esto ocurrió en los años 90, y programas como alienígenas ancestrales y demás materiales que afirman que Jesucristo es extraterrestre aún no existían, y estas afirmaciones eran desconocidas para un chico común y corriente de Iztapalapa, en edad secundaria. Y sin embargo, la imagen de Jesucristo entrando a la tierra desde un portal en el espacio exterior era lo que Chris estaba viendo, tan claro como el agua. ¿Cómo podría ser posible que la mente de un chico de secundaria creara una imagen la cual desconoce? Porque recordemos que antes de que Dios, o lo que la mente de Chris interpretó como el Dios cristiano, entrara al mundo, el chico había visto llegar a estos extraterrestres de piel verde y ojos enormes de color negro, por no mencionar a estos zombies que salían del closet de su madre, posible mensaje que se menciona en la Biblia, referente a que los muertos se levantarán de sus tumbas cuando el fin del mundo esté cerca. Porque si bien en su interior Christian sabía que aquel que descendía de los cielos era Jesús, él menciona que no lucía como las imágenes religiosas que todos hemos visto alguna vez. Sí lucía como hombre, y era parecido al hombre rubio y barbado de túnica blanca que aparece en las estampas religiosas y en las iglesias, pero no era igual. Y aún así, Chris sabía que era un ser supremo y todopoderoso, por lo que su mente le dio esa imagen que se asemejaba a la de Jesucristo. Pero, ¿qué tal que aquel ser tenía un aspecto completamente distinto en realidad, y tan solo se presentó ante Chris de esa manera, para no asustarlo y para que el chico comprendiera quién era en realidad, comprendiendo así que era un ser todopoderoso, no el Dios del que le habían hablado, pero uno parecido? Volviendo a la narrativa del sueño, entre comillas, cuando Jesús por fin llegaba al suelo, la multitud se abría ante su imponencia para que el Salvador de los hombres pasara, pero siempre intentando tocarlo. Jesús simplemente avanzaba mirándolos con solemnidad, pero sin sonreír. Su gesto, si bien no era de enojo, tampoco era amoroso. Parecía como si estuviera dictando juicio sobre la humanidad ahí reunida, sin decir palabra alguna. Tan solo avanzaba entre vitoreos y lágrimas de felicidad. Chris, por su parte, podía ver a Dios a lo lejos, muy a lo lejos, y no podía verlo claramente, debido a todo el alboroto que había. Personas alzando los brazos, saltando, gritando y abalanzándose unos sobre otros para acercarse a su Señor. A pesar de todo, Chris logró abrirse paso entre la multitud. Estiró una de sus manos y aunque le resultó difícil de creer en primera instancia, había logrado tocar a Jesús en el hombro. Aunque no lo crean,
Yo practiqué el catolicismo durante los primeros 14 años de mi vida. No asistía a misa regularmente ni rezaba a diario, pero sí hice mi primera comunión y me hablaron de Dios y de su palabra. Tras esto, uno se imagina a Dios como este ser infinitamente amoroso y bondadoso. Por ello, la reacción del Salvador del mundo, al ser tocado por él, asustó a Chris casi al punto de la locura. Chris cuenta que, en cuanto su mano entró en contacto con el hombro de Jesús, absolutamente todo el escándalo y el bullicio que había en aquel lugar en Iztapalapa se silenció por completo. De un segundo a otro, así como por arte de magia, como si el mundo se hubiera quedado sordo. Simplemente la ausencia de ruido era absoluto, en cuanto la piel del chico entró en contacto con el cuerpo de aquel ser supremo. Acto seguido, Dios volteó a mirar a Chris con el gesto más furioso y déspota que jamás hubiera visto en su vida, y en cuanto sus ojos hicieron contacto con los de él, Jesús le dijo una frase que se clavó en su corazón como un puñal, pues definitivamente no era para nada lo que esperaba escuchar de su Dios. Lo que Dios le dijo a Chris fue: tú no. De inmediato, Chris sintió que sus fuerzas abandonaron su cuerpo y cayó de rodillas sobre el suelo, mientras Jesús seguía caminando y era seguido por sus feligreses. Pero a Chris ya no le importaba. Su mente le decía que estaba destrozado por dentro, al haber sido negado por Dios. Sin embargo, su corazón y su alma no podían sentir nada. Chris no podía llorar, aunque lo deseaba con todas sus fuerzas. No podía sentirse triste, aunque lo deseaba. Simplemente no podía hacer ni sentir nada. Y en propias palabras del chico al narrar esta experiencia en su podcast, en cuanto Dios lo negó y lo miró de tal manera, sintió que dejó de ser una persona y fue reducido ni siquiera a un animal, sino a un objeto llano, vacío y desechable, sin propósito alguno en la vida. Aún en el suelo, desconcertado y vacío, Chris alcanzó a ver que, a la distancia, Jesús volteaba a mirarlo de nuevo con el mismo gesto de odio, y acto seguido, comenzó a ascender de nuevo hacia el agujero que seguía abierto en el cielo, solo que esta vez iba seguido por muchas personas que ascendían a su lado, entre las cuales se encontraban la mamá y el hermano de Chris. Pero muchas más personas se habían quedado en las calles, incluyendo a Chris. El chico recuerda haber visto cómo su madre volteaba hacia atrás, justo antes de ingresar a aquel portal mientras seguía a Jesús, y se despedía de él con un gesto cariñoso, igual a como se despedía de Chris a lo lejos cuando lo llevaba al kinder de pequeño. Además, Christian recuerda que en aquel momento en que su madre se despedía de él a lo lejos, lucía joven y hermosa, y de repente, todos se fueron. Dios y los elegidos por él atravesaron el portal hacia el espacio exterior, y en cuanto cruzaron, este se cerró tras de ellos. El día del juicio final había concluido, y la humanidad había sido juzgada. Antes de pasar a la parte más aterradora de esta experiencia real, quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi forma de narrar estas historias. No te vayas sin seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres pedir tu ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, disponible en Amazon, haz clic en el enlace que está en la descripción. Ya se encuentra a un precio más bajo,
Así que aprovecha esta oportunidad para pedir tu ejemplar. Recuerda que hay entregas a todo el mundo. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente en el canal, envíamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ahora, continuemos con el mensaje que recibió Chris Cross. Eran más las personas que se habían quedado en la tierra que las que Jesús se había llevado con él a su reino. En cuanto el portal se cerró, la luz divina y potente que había ingresado al planeta desde el espacio junto con Dios se había esfumado. Ahora, el mundo estaba completamente en penumbras, con los edificios y las casas destruidas, las banquetas agrietadas y junto con Dios, la esperanza y la alegría habían abandonado el mundo. Durante unos instantes, se hizo un silencio sepulcral entre aquellos que habían sido abandonados por Dios, por no ser considerados dignos de su reino, y luego todos se soltaron a llorar desconsoladamente. Lo que minutos antes había sido una algarabía frenética, rebosante de alegría y gritos de júbilo, ahora era una escena de desesperanza, desesperación, miedo y tristeza. La más profunda de las tristezas. Mientras tanto, Chris seguía tirado en el suelo, sin poder sentir absolutamente nada. Solo podía ver cómo la gente a su alrededor se quitaba la vida, agitaba el puño contra el cielo y maldecía a Dios, mientras unos más simplemente perdían la cordura, sabiendo el amargo final que les esperaba. De repente, entre todo aquel caos y anarquía preapocalíptica, a Chris le vino algo a la mente: el libro rojo. Entonces se puso de pie y corrió hasta su casa, o lo que quedaba de esta. Cuando entró, ya no había extraterrestres, ni zombies, ni nada. Chris ingresó tras verificar que fuera seguro, y ahí estaba. En el mismo altar improvisado que había armado, con un espejo y una vela, se encontraba el libro rojo con el cual había invocado venganza a una entidad de un plano oscuro y había ofrendado a su compañero de secundaria que le hacía bullying. Pero enorme fue la sorpresa de Chris cuando éste abrió el libro y dentro de él no estaba la fotografía del muchacho, sino la de él mismo. Fue en ese momento que decidió destruir el libro y al terminar, salió de nuevo a la calle, con el alma y el corazón vacíos tras haber recibido esa puñalada directo en lo más profundo de su ser. Después de un rato, Chris miró al cielo y dijo: «No importa que no sea digno, que me hayas dejado aquí. Yo siempre voy a creer en ti y te voy a amar», dirigiéndose a Dios y resignándose al destino que sufriría, pues comprendía que él mismo se lo había buscado. Y justo en el momento que asimiló esto, Chris sintió que alguien lo tomaba del hombro. Al voltear, se topó de nuevo con Jesucristo, quien esta vez no lo miraba con odio y decepción, sino con un gesto calmado y que a Chris le dio a entender que estaba perdonado y que ahora podía ir con Jesús y reunirse con su madre y su hermano, en donde fuera que se hallasen. En ese momento, Christian despertó. Es aquí donde ocurre algo interesante que podría indicarnos que todo esto fue mucho más que un sueño, y pudo haberse tratado de hecho de un mensaje, y que Chris pudo haber sido uno de los miles afortunados o desafortunados, como quieras verlo, que son elegidos por entidades de otros planos para comunicarse con ellos y darles mensajes y conocimiento privilegiado, como podría ser el caso de Baba Vanga, Elena de White, Pachita y muchos,
muchos más que eran contactados por seres que nuestro primitivo cerebro asimila como dioses debido a lo poderosos que eran. Cuando Chris despertó en su cama, exaltado y conmocionado, estaba bañado en sudor y tenía la playera del pijama con una enorme mancha de sangre en el pecho. Cuando se tocó la cara, sintió esta llena de sangre seca y 2 costras que le colgaban de la nariz. Chris dedujo que había estado sangrando de la nariz durante todo el tiempo que había estado teniendo aquel extraño y desquiciado sueño. Y al parecer, este había durado un par de horas por lo menos, pues la sangre en su cara y en su playera ya estaban totalmente secas. ¿Recuerdas por dónde ingresaron los seres con los que, entre comillas, soñó el hermano de mi amigo cuando fue contactado mientras éste dormía y comenzaba a hablar en un idioma que era imposible que proviniera de este planeta? Así es, los seres entraron por la nariz del niño. Curiosamente, en el caso de Chris Martel, este elemento no es el único que se repite si lo comparamos con el caso del hermano de mi amigo, sino que además está el hecho de que este ser que lucía como su hermano, pero él sabía que no lo era, le habló en un idioma que no sonaba como ningún lenguaje de la tierra. Otro elemento que quisiera resaltar de este relato es la versión del día del juicio final con la que Chris soñó, pues como destaqué antes, no era la clásica versión que los católicos interpretan a raíz de lo que dice en la Biblia. Sí había elementos que seguro Chris conocía por su instrucción en esta religión, como por ejemplo, la trompeta que sonó omnipotente y estruendosa justo antes de que Cristo ingresara al mundo a través del portal que se abrió en el cielo, la destrucción de las ciudades y el hecho de que solo unos cuantos fueron elegidos por Dios para llevárselos a su reino. No obstante, dentro de este mensaje se encontraban otros elementos que, si bien hoy en día son comunes en la ufología moderna, y muchos los conocemos por programas como Alienígenas Ancestrales o por canales de YouTube como el mío, a mediados de los 90 que ocurrió esto, era imposible de encontrarlos, pues el internet ni siquiera existía. Al menos no como hoy en día, y muy pocas personas tenían acceso a este. Y aún así, Dios no entraba al mundo de un reino entre las nubes ni nada que uno pueda ver en imágenes o pinturas religiosas, sino que llegó desde el espacio exterior, y la luz dorada que ingresaba antes de su llegada se esfumaba en cuanto él volvía a ingresar junto con los elegidos. ¿Será que aquella luz era la de su nave? Hace poco un amigo del canal, Daniel Castillo, del podcast El Libro de los Secretos, nos contó algo bastante interesante sobre el verdadero día del juicio final y el apocalipsis, los cuales, según él, no están tan distantes y ocurrirán antes de que lo esperemos. Te dejo por aquí la etiqueta a esta charla para que la escuches por ti mismo o ti misma y te des cuenta de que lo que Daniel dice tras años de estudio de teología es muy, pero muy similar a la visión que Chris Martel tuvo hace muchos años. La pregunta sería, ¿crees que tú serías de esos que Dios se llevó con él a través del portal en el cielo? ¿O serías de los que abandonó en este mundo? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que este haya sido solo un sueño o que, en efecto, Chris haya recibido un mensaje de algún ser superior en otra parte del universo? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio.
Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. También sígueme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y también suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres pedir tu ejemplar de mi nuevo libro, La Orden de Camazotz, ya disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, el link está abajo en la descripción. Te recuerdo que ya está a un precio más bajo, así que aprovecha esta oportunidad para pedir tu ejemplar. Y si quieres que cuente tu experiencia paranormal aquí en el canal, no dudes en mandármela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 0345. Esto fue El Grimorio de Rix y el youtuber que recibió una premonición del apocalipsis. Nos vemos en la oscuridad.